Hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos otra vez después de un tiempo de aislamiento. Aquí estamos, gracias a Dios. Eh, Vamos a leer nuestro pasaje, vamos a meditar junto la palabra. Dice el capítulo 7 de Lucas, que nos tocó meditar el día de ayer. Lucas capítulo 7, 35. Vamos a leer ese pasaje. Dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Quise tomar este pasaje porque meditando la palabra, este pasaje, Dios me habló en este pasaje, haciéndome ver en qué grupo de persona yo me encuentro, porque aquí vemos a Jesús, a, bueno, los que no meditaron, para los que no meditaron, leemos. Vemos a Jesús que dice, hay dos tipos de dos pueblos. En el verso 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Dios. Podemos ver a estos dos grupos de personas. Un grupo que dice que acepta lo que Jesús venía hablando anteriormente, cuando Juan manda a sus dos discípulos a preguntar si era él el que estaban esperando o deberían de esperar a alguien más. Entonces Jesús responde diciendo en el verso 22, Jesús respondió, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí podemos notar que Jesús no dice que Él es el que había de venir, sino que Él menciona las escrituras del Antiguo Testamento, lo que estaba profetizado de Él. Y después testifica de Juan. ¿Quién es Juan? Y entonces empieza a decir que este Juan es de quien estaba escrito y que iba a venir delante de él preparando el camino. Esto es lo que el grupo de personas dice que justificaron a Dios, o sea, le creyeron a Dios. Y el otro grupo dice que eran los fariseos y los intérpretes, desecharon ese propósito de Dios. No lo quisieron aceptar. Entonces, meditando este pasaje y con todas las situaciones que estamos pasando en estos tiempos, vemos a muchos hermanos enfermos, vemos a familiares enfermos y nos sentimos impotentes. No podemos hacer más o no podemos hacer nada más bien, ni siquiera estar con ellos. Es un dolor que sentimos en el corazón. Es terrible todo esto. Pero nos enfocamos tanto en esa situación que yo fui reprendida en esta ocasión. Cuando comía y oraba por las necesidades. Cuando dormía, estaba acostada a medianoche, oraba por las necesidades. Cuando me paraba, oraba por las necesidades. Era un constante estar orando por ellos. Y yo le decía a Dios, hágase tu voluntad. Pero cuando yo entendí este pasaje, cuando Dios me hace entender, tú perteneces a mi reino, tú eres hija del Altísimo, tu Padre es Dios. Entonces, ¿por qué te afliges? Cuando entendí este pasaje y cuando vi el verso 35, cómo termina Jesús exhortando a esas personas que no quisieron aceptar lo que Dios les estaba presentando, esa salvación, el testimonio de Juan, no lo quisieron aceptar. Él les dijo, a ustedes nada les gusta. Vino Juan y comía y bebía y ustedes no comía ni bebía y ustedes lo rechazaron. Vino el Hijo del Hombre que come, que bebe, que se hace amigo de los pecadores y ustedes murmuran. Entonces no quieren nada, nada les gusta.
Pero ese pasaje, el último, me llegó mucho cuando dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Dice que nosotros pertenecemos al reino. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos hijos del Altísimo, dice, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces yo entendía este pasaje cuando lo empecé a meditar y me quedé acordando de Proverbios capítulo 8, donde habla que Jesús es la sabiduría. Y dice que es justificada por todos sus hijos. Y ahí fue donde yo sí me quebranté. Pero vamos a ver, ¿quién es la sabiduría? Entendemos, es Jesucristo, pero a la luz de la Biblia lo vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. Dice así, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Está diciendo que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice Pablo. Está diciendo más la sabiduría. Es justificada por todos los hijos. Esta sabiduría, hermanos, Lucas lo va a marcar aquí. ¿Quién es la sabiduría? ¿Y a qué viene a ser? Vamos a ver Lucas capítulo 1, en la profecía de Zacarías. Lucas capítulo 1, verso 68. No vamos a leer todo, vamos a irnos así a algunos pasajes. Vamos a ver 68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dice que Dios es bendito porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. ¿Cómo? Nos levantó un poderoso Salvador. Esto es algo hermoso, hermanos. Esa sabiduría vino a encarnarse. Dios lo envió en su en su sabiduría, envió a Jesucristo para redimirnos, dice. Pero para redimirnos de qué? En el verso 78 dice así, por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Dice que por misericordia nos vino y nos visitó desde lo alto de la aurora, desde su lugar celestial, desde su ámbito celestial. Él se dejó venir, nos visitó, dándonos salvación. ¿Por qué necesitábamos salvación? Ahí mismo en el pasaje dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Está diciendo Lucas aquí que que Dios por su entrañable misericordia envió al Salvador porque nosotros estábamos en tinieblas, en sombra de muerte. Y dice que por eso mandó a ese Salvador. En Romanos, capítulo 5, verso 10, habla de ese Jesús que vino porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos. Pero Él vino a reconciliarnos. ¿Por qué éramos enemigos? Porque en Efesios capítulo 2 también dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, tuvo que venir ese Salvador prometido desde el Antiguo Testamento. Tuvo que venir a darnos luz porque estábamos muertos, porque estábamos en tinieblas, porque éramos enemigos de Dios. Entonces Él vino para encaminarnos en ese camino de paz, en esa presencia de Él.
Qué privilegio estamos disfrutando. Pero nos enfocamos tanto en las circunstancias que olvidamos quién es Jesús en nuestra vida. ¿Qué vino a hacer en nuestra vida? O lo tomamos tan a la ligera. Sí, murió en la cruz y vino y ya. Y nos dio salvación y ya. Pero ¿cómo estábamos? Estábamos en sombra de muerte. Pero no solo eso. En Efesios, también capítulo 2, habla que estábamos bajo el dominio del príncipe de este mundo, bajo el dominio de Satanás. Por eso estábamos muertos, por eso estábamos en tinieblas. Y de ese poder de Satanás, Él vino y nos rescató y nos sacó y nos trajo a la luz, que Él es la luz. Y nos dio vida. Ese es un privilegio que nosotros los hijos disfrutamos. Pero ese privilegio que Dios nos da, también nosotros tenemos que corresponder. Dice, vamos a volver a leer, dice en el 68. Yo creo que cuando yo dije, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba a la hora de la comida por las necesidades, yo creo que mi vida ya solo estaba orando por esas necesidades. Y sé qué pasó ahorita, me olvidé orar, pero creo que ustedes oraron antes, yo también estuve orando antes de venir a compartir la palabra. Entonces, Dios está aquí, hermanos. Dios va a hablar nuestro corazón en esta tarde. Vamos a volver a leer el capítulo 1, verso 69. Dice, nos levantó un poderoso Salvador. Nos levantó un poderoso Salvador. Y en el verso 74 vale a decir, ¿con qué propósito nos levanta ese Salvador? Ya vimos, para sacarnos de las tinieblas, pero ya nosotros, fuera de ese gobierno de Satanás, ahora pertenecemos al gobierno de Dios, ahora dice que vamos a hacer, dice que vamos a ser librados de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Yo misma soy mi enemigo, mi yo, el no querer aceptar la voluntad de Dios como aquel grupo de personas, el hacer un lado los designios de Dios y el querer que Dios actúe de la manera que yo quiero. Entonces, ese es mi enemigo, no dejar que Dios obre en mi vida y que haga las cosas como bien a Él le parece. Ahora dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Ese es un servicio a Dios, que nosotros estemos bajo su gobierno, estamos sirviendo a Dios. Dice, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Ese es un privilegio. Todos nuestros días vamos a estar, ¿qué dice? Delante de Él, en santidad, en servicio a Él. Vamos, hermanos, a capítulo 6 de Lucas. Capítulo 6, verso 35. Este pasaje también lo estuvimos meditando. Y hermano, cuando meditamos el 35, vamos a ver, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, cuando nosotros meditamos este pasaje, parece que estuviera diciendo, si tú obras de esta manera, serás hijo del Altísimo. Tendrás un galardón. El galardón es la salvación. Cuando la Biblia va a estar hablando de galardón, está hablando de nuestra salvación, de ese regalo. Entonces no es otra cosa, pero está diciendo que somos hijos del Altísimo. Si tú haces esas obras, así se entiende, ¿verdad? Volvemos a leer.
Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo. ¿Verdad que se entiende así? Que si tú haces esas obras, serás hijo del Altísimo. Pero por eso quise que leyéramos Lucas capítulo 1. ¿Por qué? Dice que por misericordia fuimos salvos. No es por obra. Esto que está hablando Jesús aquí es un estilo de vida de aquel hijo del Altísimo, de aquel que ha sido aceptado como hijo del Altísimo. Porque aquí dice, serás hijo del Altísimo, eres hijo del Altísimo. Pero tu vida tiene que ser como está hablando aquí. No porque hagas esas obras vas a ser salvo. No porque hagas esas obras eres hijo del Altísimo. No. Porque eres hijo del Altísimo, por eso vas a actuar de esta manera. Es un estilo de vida del creyente. Es un estilo de vida de aquel que Dios es su Padre. Sí podemos notar esto. Ahora, Jesús está diciendo, vamos a seguir leyendo, dice, seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? Nosotros éramos esos ingratos y malos. Nosotros vivíamos en esa oscuridad. Nosotros vivíamos en esas tinieblas, bajo el gobierno de este mundo. Pero Él por misericordia nos sacó y nos hace hijos del Altísimo. Ahora, también en el 36 está diciendo, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Mire qué privilegio. Está diciendo que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Eso celestial, eso que nosotros podríamos decir somos tan pequeños, pero Jesús está diciendo, eres hijo de Dios. Dios es tu Padre. Si tu estilo de vida es como estos, si realmente has sido sacado de esas tinieblas y has encontrado la luz, si vives en esa luz, dice. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Si nos volvemos al capítulo 7, el pasaje que habíamos tomado, el verso 35, dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Dijimos, la sabiduría es Jesús. Y esa sabiduría dice que es justificada. ¿Qué significa justificada? En otra versión dice que demuestra estar, ¿cómo se dice? De acuerdo. Ajá. Defiende, dice en otras. Entonces, ¿cómo puedes tú defender a Jesucristo? Porque ya vimos que más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, Jesucristo es la sabiduría, pero dice que es justificada o es defendida por sus hijos. Nosotros como hijos del Altísimo, viviendo de esa manera que a Él le agrada, en esa obediencia, todos los días, dice Lucas capítulo 1, todos los días que Él mandó al Salvador para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él todos los días, en su servicio, así dice, en santidad, dice. Entonces, nosotros podemos llegar a justificar o a defender la obra de Jesucristo a través de nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Honrando realmente a nuestro Dios? Porque ese es el Hijo del Altísimo. Él nos hizo hijos del Altísimo. Y si Él es nuestro Padre, hermanos, si somos rescatados de ese mundo, de esas tinieblas, del gobierno de ese príncipe, entonces
Ya no vamos a vivir conforme al modelo de ese mundo. Ahora nosotros levantamos el nombre de Dios en alto. Cuando nosotros vivimos una vida de acuerdo a esa voluntad de Dios. Entonces es cuando Jesucristo es honrado, es glorificado por ti y por mí. Cuando llevamos una vida agradable delante de Él. Ahora, examinémonos. ¿Cómo ha sido nuestra vida en medio de esta pandemia? En medio de toda esta situación que estamos pasando. Estamos tan acorralados con esos problemas, tan metidos en esos problemas, que ya no adoramos a Dios como es debido. Oramos siempre pidiendo, pero sí le adoramos, le damos gracia quizás, pero nada más. Pero ya no tenemos ánimo como para glorificar, tomar un tiempo en glorificarle a Dios con nuestros labios cuando estamos orando. Porque nos hemos enfocado en la situación. Pero hermanos, nosotros fuimos comprados con precio. Nosotros somos hijos del Altísimo. Nuestro Padre es Dios. Nosotros éramos los ingratos y Él con su misericordia nos rescató. Entonces, ¿a quién le tenemos que agradecer? A Él. Y dejar, Señor, todas nuestras cargas en Él. Que Él lleve a cabo su propósito como Él quiere. Aceptar los designios de Él. Porque sí es preocupante. Toda mi familia enfermó. Uno de mis cuñados está todavía con secuelas. Y es preocupante. Pero si no nos enfocamos en quién es Dios, quién somos nosotros, vamos a decaer, hermanos. No vamos a estar firmes. Tenemos que estar parados en la brecha, peleando la batalla. Y ahora es cuando tenemos que hablarles a nuestros seres queridos, sobre todo aquellos que no conocen a Dios. Es una carga que muchos hemos tenido. Muchos familiares ya no están. ¿Y qué de su vida cristiana? Nunca conocieron a Dios. Y eso duele. Entonces, hermanos, yo quise compartir este pasaje porque Dios a mí trató primero conmigo. ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? ¿De qué grupo de personas soy? ¿Aceptando ese propósito de Dios como hija del Altísimo o desechándolo? ¿Cómo soy yo? Pregúntese, hermano, usted en casa, ¿cómo estoy honrando a Dios? Dice que yo voy a defender porque soy su hija y voy a defender esa obra que Jesús vino a hacer. Voy a dar evidencia quién es mi rey, quién es mi Señor, con mi forma de vida. Los dejo con este pensamiento, hermanos. Es una pequeña reflexión, pero espero que sea de bendición. Y vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta noche, Señor, te damos gracias. Porque cada día, Señor, a través de tu palabra, nos enseñas a caminar en ese plan y en ese propósito tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque a quien amas corriges. Y a través de tu palabra nos has corregido, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a no enfocarnos tanto en la situación que estamos pasando, sino poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que eres tú, poderoso Señor. Esa obra maravillosa que tú veniste a hacer, Padre, no quede, Señor mi Dios, como nada, sino que le demos el valor que se merece con nuestra forma de vida, levantando tu nombre en alto. Señor, que la gente que vea nuestra vida pueda verte a ti, Padre. Señor mi Dios, gracias, porque tú eres bueno
y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a mis hermanos, Padre, cada día con tu palabra. Hoy vimos, Padre eterno, que cada día estaríamos en tu presencia. Es un privilegio, Padre, que estemos cada día en santidad sirviéndote, Padre. Bendecimos tu glorioso nombre, eterno Dios. Y muchas gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Dios les bendiga.